El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo capítulo de Diálogo Mayor, un programa que espera abrirle el espacio general y abierto para la coyuntura nacional, para la ciencia, la tecnología, la cultura y fundamentalmente para generar opinión. Hoy tendremos un tema absolutamente apasionante, interesante en todos sus matices. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, por supuesto, en los diálogos de paz? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el debate? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo construir discursos de paz? Llevamos 30, 40 años en donde los medios de comunicación se han encargado de narrarnos la guerra, de relatarnos la guerra, de construirnos el conflicto. Pues bien, para trabajar en este tema, esencialmente, hemos invitado a dos ilustres investigadores y científicos, diría yo, de la comunicación y del periodismo. Al lado izquierdo mío, el periodista Javier Darío Restrepo, hoy de nuevo en la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Bienvenido, Javier, a este espacio de Diálogo Mayor. Muchas gracias. Y también tenemos, por supuesto, al profesor investigador de la Universidad Nacional, Fabio López de la Roche. Bienvenido, Fabio. Un gusto estar con ustedes, Antonio. Pues bien, teniendo estos invitados de lujo, vamos a entrar en materia. Medios de comunicación, responsabilidades y paz. Yo quisiera abrir el debate con nuestros invitados y este compromiso fundamentalmente para que pensáramos entre todos cómo se han manejado los temas de paz, los temas del conflicto armado en Colombia, cómo se ha construido y se ha deconstruido la paz y la guerra. Entonces quisiera dejar abierto el tema. Javier, ¿qué opinión te merece? Pues se han manejado como si se estuviera improvisando sobre el tema de la paz. No han bastado 50 años de guerra para convencer que los medios de comunicación no pueden apoyar la guerra, sino que tienen que apoyar la paz. Claro, es demasiada simplificación, pero si fuera yo a anotar puntos concretos, yo no veo que los medios tengan un objetivo concreto sobre la paz. Están cubriendo estas noticias como se cubren todas, sin tener un objetivo, salvo el objetivo de llenar el espacio, de cumplir con el encargo que hizo el jefe de redacción. El propio jefe de redacción no tiene un objetivo social de impacto en la vida de la sociedad, por tanto no está trabajando para hacer un periodismo que dé en el frente de la historia. No, es un periodismo que satisface la necesidad del día, nada más. Yo creo que ese sería un primer punto. Perfecto. ¿Podríamos decir que Colombia no tiene preparados periodistas para la paz y sí tiene preparados periodistas para la guerra? Yo diría que sí. Los periodistas cubren más fácilmente la guerra. Basta que usted examine los noticieros de fin de semana. A ver si después de ver esos noticieros usted no tiene que preguntarse, ¿y es que en Colombia no pasó nada nuevo, nada bueno? El accidente, la violación, el atraco, con ayuda de las cámaras de seguridad y demás. Pero ¿dónde está la creatividad? Y sobre todo, ¿dónde está la intencionalidad? Claro que cuando yo hablo de intencionalidad, al momento se levantan los que dicen, ¿y dónde está la objetividad periodística? Como si la objetividad significara una pasividad cómplice con lo que está sucediendo. Necesitamos un periodismo que tenga una clara intencionalidad de ayudar a crear un clima, un ambiente de paz. Los medios no haremos la paz, pero la paz no se hará sin los medios. Perfecto, muy interesante. Hablamos de paz, de reconciliación, de acuerdos, etcétera, etcétera. Vamos a una pequeña pausa y volvemos a hablar con Fabio sobre esto y la formación en la universidad. ¿Para qué nos ha servido? ¿Cómo construimos paz? Ya regresamos.
Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Club El Nogal presentan este 12, 13 y 14 de abril un programa de conexión y desarrollo empresarial para sus socios. Networking Empresarial Club El Nogal, con invitados internacionales. No te lo puedes perder. Regresamos a Diálogo Mayor con este tema tan trascendental: la paz y los medios de comunicación, los periodistas y sus compromisos con los medios de comunicación. Escuchábamos a Javier Darío Restrepo en nuestras reflexiones sobre estos temas de paz, y ahora queremos escuchar al académico, al investigador, a Fabio López. Fabio, ¿qué opinión le merece a usted este tratamiento que hoy dan los medios de comunicación a los temas de paz, y cuál es el papel de la academia? ¿Cómo formamos realmente comunicadores para la paz? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Javier Darío que pareciera que el periodismo no dimensionara todo lo que está en juego en el proceso de paz. Para muchos de nosotros el proceso de paz tiene que ver con un proceso civilizatorio para los colombianos, con un proceso de civilización de nuestras costumbres políticas. Si este país logra separar el ejercicio de la política de las armas, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha, eso constituye una auténtica revolución política para este país. Y sin lugar a dudas un esfuerzo civilizatorio también para los procesos de construcción de opinión. Si este país logra desterrar, por ejemplo, una opinión, una esfera pública que se construye mucho sobre la base de la intimidación, del miedo. Nosotros votamos por el miedo al castrochavismo en las últimas elecciones, y los colombianos no estamos yendo a las elecciones a votar por un proyecto de país, por ver cómo mejoramos la salud, la educación, sino que estamos votando sobre la base de sentimientos primarios. Entonces yo creo que si logramos desterrar la guerra también como el eje que pone los temas para las elecciones, y logramos enriquecer la agenda pública con otros ingredientes, yo diría más relacionados con justicia social, con avance en cerrar las brechas sociales, el país avanzaría notablemente. Y lo otro que veo es que hay como un retroceso. En el proceso de Pastrana tuvimos unas unidades de paz, se conformaron unas unidades de paz en El Colombiano, en El Tiempo, en El Espectador, para cualificar desde las redacciones el cubrimiento del proceso, y hoy día pareciera que el periodismo está al vaivén de la intolerancia, de los odios, porque hay un factor histórico nuevo, a diferencia de los procesos de los 90s, muy bajo el signo de la Constitución del 91, del pluralismo cultural, del pluralismo político, y con un cierto optimismo. Hoy día tenemos un país muy derechizado después de los 8 años de la experiencia uribista. Entonces es una opinión muy dura que, por ejemplo, nos pone a muchos a preguntarnos por qué un país que fue capaz de negociar con los paramilitares, con los principales perpetradores, no es capaz hoy de aceptar la negociación con las FARC. Esa es una pregunta que me parece pertinente debatir. Totalmente pertinente, Fabio. Ahora volvemos con este tema de la formación que a mí me interesa. Usted también ha sido, Javier, maestro de maestros y profesor. Cuénteme un poco el tema de la formación. ¿Cómo formamos para la paz? Voy a repetir algo que parece un mantra. Veo que en la formación se insiste mucho en hacer cosas. Sepa manejar usted la tecnología digital, sepa leer una página de balances, es decir, sepa hacer cosas. Pero el capítulo relacionado con la formación personal, no para hacer, sino para ser, es un capítulo que todavía está por inaugurar. Y me parece que ahí está una de las grandes fallas. Estos muchachos salen conociendo un montón de cosas que pueden hacer bien, pero no se están conociendo a sí mismos ni están mirando qué es lo que ellos tienen que llegar a ser. Es decir, el deber ser
es algo que todavía no se está estudiando en las universidades con toda la hondura con que debiera hacerse. Fabio. No, en ese mismo sentido, desde mi formación de historiador, sentimos que hace falta contexto. Por ejemplo, informamos sobre este proceso con las FARC, como si esta sociedad no hubiera vivido unos procesos de incorporación a la vida civil del M-19, del EPL, del PRT y del Quintín Lame en los años 90. Entonces, unos escándalos y unas, digamos, como un cierto estupor, que porque usamos la palabra dejación de armas. Pues con dejación de armas se manejó la desmovilización en los años 90, y esa dejación de armas, como insisten algunos políticos críticos, no era para no entregar las armas, sino que se usó la palabra como respeto al interlocutor guerrillero y a su historia, que no va a entregar las armas a su enemigo histórico, a las fuerzas militares, sino que las va a entregar para fundirlas, hacer una escultura o a un organismo internacional autónomo. Pongo ese ejemplo porque uno ve políticos pegados de esa discusión, cuando eso lo manejamos en los 90 sin tanta discusión y sin tanto escándalo. Entonces, por ejemplo, estamos cumpliendo 25 años de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación. Yo fui evaluador con Arturo Alape de la reinserción del EPL, y podemos dar fe que en esos procesos hubo cosas muy importantes. Hubo recuperación de muchos de estos excombatientes para proyectos democráticos, en términos de valores, transformaciones de sus proyectos personales de vida, cosas muy interesantes que uno no ve que se estén recreando, y mirando un poco un periodismo en horizonte de paz. Tenemos, por ejemplo, un buen insumo, el libro de Claudia Palacios, que muestra que también se pueden construir historias de reconciliación entre victimarios, por ejemplo, secuestradores y secuestrados, como el caso del alcalde Armitage de Cali, y muchas historias que están incluidas allí. Entonces uno no ve la exploración desde la crónica de esas historias de reconciliación, y estoy de acuerdo con Javier Darío, hay mucho odio hoy, y este país tiene que pensar también en una terapia, porque pues también le he escuchado a Pacho de Ruy y a otras personas insistir en que el país está enfermo, ¿no? Y hay que pensar en alternativas de salud mental también, porque este conflicto nos ha dejado secuelas graves. Muy brevemente, antes de irnos a comerciales, una brevísima pregunta para una respuesta también muy concreta. Cuando cualquier televidente colombiano se levanta en la mañana, todos los que estamos aquí, y encendemos la televisión, los canales privados, inclusive las emisiones internacionales y los canales nacionales e internacionales, evidentemente la noticia es la guerra, y la guerra se vuelve noticia. Si ustedes tuvieran que desentrañar estos canales, estas agendas informativas, y reconstruir una agenda informativa de Colombia, repensar una agenda informativa de Colombia para la paz, ¿cómo podríamos diseñarla? ¿Cómo haríamos una nueva agenda desde mayo o desde junio de este año, una agenda para la paz? Pero eso lo vamos a contestar justo después del siguiente comercial, de esta siguiente pausa. No se vayan, ya regresamos. La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Club El Nogal presentan este 12, 13 y 14 de abril un programa de conexión y desarrollo empresarial para sus socios. Networking Empresarial Club El Nogal, con invitados internacionales. No te lo puedes perder. Nuevamente volvemos con Diálogo Mayor y este tema de la paz, un balance sobre la paz y el compromiso de los periodistas y de los medios de comunicación. Retomo la pregunta: si tuviéramos que hacer una agenda desde junio, piénsense ustedes dos como directores de agendas de medios en prensa, radio y televisión,
y hubiera que reconstruir una agenda para los próximos 50 años en medios de comunicación, o próximos 10 años, digamos, para hablar de temas de paz, ¿cuál sería esa construcción? Yo seguiría la lógica de Pambelé. Es mejor la paz que la guerra, primero. Y tengan en cuenta eso para la selección de sus informaciones. Segundo, se está reclamando la justicia como si la justicia fuera un obstáculo para la paz. Y resulta que no es así. La justicia sí es un obstáculo para la paz cuando la justicia es una expresión de venganza. Entonces pedimos cárcel para la gente es porque tengo que desquitarme de esa gente y porque tengo que vengarme de ellas. A eso no se le puede llamar justicia. La justicia es equilibrio. Se trata de equilibrar todo aquello que ha roto la ofensa. Y dentro de ese equilibrio tiene que ocupar un lugar muy importante el perdón. Y el perdón no se le decreta a nadie. El perdón viene a constituir una decisión personal favorecida por el ambiente alrededor de la persona. Yo como periodista tengo que contribuir a la creación de ese ambiente y olvidarme de esos miedos de la imparcialidad y la parcialidad. Tener en cuenta que yo como periodista debo tener una intencionalidad. Y la única intencionalidad válida es aquella que coincide con el bien público. Y puede haber un bien público superior al de la paz. Muy bien, Fabio. Bueno, yo creo que yo comparto la idea de que los colombianos tenemos una visión muy punitiva, una visión de castigadora, además como si las cárceles fueran hoy día una posibilidad de reconstrucción de los proyectos personales y de, digamos, de resocialización, que no lo son, son unos antros espantosos. Cualquier persona que haya ido a una cárcel sabe qué representan hoy las cárceles. Nosotros decimos impunidad, no puede haber paz con impunidad, y resulta que este país tiene, para sus delitos normales, tiene el 95% de impunidad. Entonces nos rasgamos las vestiduras pensando en un país ideal que no existe en ninguna parte. Sobre paramilitares, guerrilleros, todas estas personas que han ido a dar a estos grupos, también yo quiero decir que hay que tener una perspectiva de reconstrucción de ellos como seres humanos. Hay que pensarlos como seres que tenemos que recuperarlos, ¿no? Y no destruirlos. Y estoy convencido de que muchos de ellos han ido a dar a esos grupos por falta de oportunidades, hasta por entronques de la violencia de género, como lo muestra Claudia Palacios en su libro, niñas que fueron a dar a la guerrilla por ser violadas sistemáticamente por un padrastro o por un padre violador. Terminaron huyendo de esa relación, enganchadas en la guerrilla, que me pareció muy curioso porque es como se entroncan las violencias de género y las violencias intrafamiliares con la violencia política. Y finalmente quisiera decir, creo que la academia tiene elementos muy importantes con los cuales enriquecer la percepción ciudadana de estos procesos y tiene que tener un mayor protagonismo en la comunicación de esos saberes expertos y mirar qué instituciones y qué grupos sociales necesitan esos saberes expertos. Porque a menudo nuestras universidades también se han vuelto un gueto, con sus saberes expertos encerrados y sin la capacidad de ponerlos al servicio de las instituciones que los necesitan. Perfecto. Si quisiéramos hacer un balance, que es muy difícil, por supuesto, dentro de las audiencias del país, hablemos de prensa, radio, televisión, hoy hablamos de audiencias convergentes, ¿no? Nadie solo lee prensa, ni nadie solo ve televisión, sino estamos hiperconectados. Yo no sé si estamos muy bien comunicados. Uno podría decir que el país está medianamente bien informado o mal informado, específicamente con los temas de paz, los temas de conflicto, posconflicto. Está informado de acuerdo con los intereses comerciales.
y está informado también por la presión de los grupos políticos particularmente. La información no está consultando qué es lo que necesita la sociedad, cuál es la respuesta que se le tiene que dar a la sociedad. Y luego hay una forma un tanto mecánica de informar. Es decir, no hay intencionalidad, son los hechos mismos los que se imponen. Y resulta que uno, como periodista, utiliza los hechos, desde luego, respeta los hechos, pero los informa de acuerdo con una intencionalidad. Yo creo que si tuviera que dar una consigna en este momento, no sea objetivo, tenga una intención al informar. Perfecto. Vamos a ir cerrando este diálogo mayor, esta segunda edición, y por supuesto nos encantará que nos sigan acompañando. Fabio, si uno quisiera hacer un cierre de los temas fundamentales que hoy los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, inclusive el manejo de las mismas redes, para hacer un tratamiento adecuado y no punitivo, como usted lo señalaba, sobre los temas de paz, ¿cuál sería esa recomendación? Bueno, yo creo que hoy día es imposible a través de los canales de televisión que funcionan de acuerdo con este modelo de información comercialista. No es sino ver que abren con 5 minutos de información y de titulares y pasan a 8 de comerciales, ¿no? Allí no puede haber, el televidente no se puede informar bien a través de esos noticieros comercialistas, como los llama Silvio Weisbord. Tenemos que decirle a las audiencias que tienen que leer periódicos. De otro lado, la polarización está afectando mucho las mismas posiciones de los periodistas. Tenemos un canal como RCN totalmente entregado pues, al centro democrático y podríamos decir que pues, opuesto al proceso de paz, ¿no? Aquí hay que decir que los medios no son para homogeneizar a la opinión pública y es muy grave que conductores de medios, sea frente a los temas de Bogotá o sea frente a los temas de la paz, terminen agenciando una única posición ideológica. Para cerrar, Javier, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Yo podría plantearlas en dos. Una para los medios y otro para la academia. ¿Cómo construir discursos de paz? Pues yo le diría a los medios que la gran crisis del periodismo en este momento es una crisis de credibilidad. La gente no nos está creyendo, precisamente por nuestra vinculación con lo comercial. Y si nosotros queremos influir en la sociedad y crear ese ambiente propicio para la paz, necesitamos que nos crean. Y si nos crean, influiremos. Total que la gran tarea es esa, recuperar la credibilidad para recuperar también nuestra influencia en favor del bien común. Perfecto. ¿Y a la academia? A la academia yo diría, siguiendo a Fabio, que la academia necesita humanizar más, pensar más en cuál es el papel para humanizar esta sociedad. ¿Y cuál es el papel que ha de cumplir todas las profesiones frente a una sociedad enferma? No podemos olvidar eso. La colombiana en este momento es una sociedad enferma, desilusión, no cree en nadie y sobre todo mucha rabia y mucho odio. Superar los resentimientos, construir discursos de paz, ética, formación de estudiantes, creo que son muchos temas. Muchas gracias a nuestros invitados, a este espacio que como siempre en la televisión se nos va muy pronto. Gracias a todos ustedes, nuestra apreciada audiencia, por estar una vez más en Diálogo Mayor, un espacio para ustedes. Síganos en las redes sociales, allí estaremos atentos de todos sus comentarios. Muchas gracias.